como que viendo estas tarjetas juntas me doy cuenta de que hice a todos los personajes como muy bonito. ¿Cuál sería la palabra? Como muy fancy. Yo creo que debo de dejar de leer fanfics en Wattpad. Hay un juego muy popular que se llama Cazar, Besar, Eliminar. Y es súper sencillo de jugar y lo puedes jugar con lo que tú quieras. Por ejemplo, escribes en unos papelitos los nombres de artistas de K-pop y los pones en un recipiente y tomas al azar 3 papelitos. Entonces tú decides con quién te casas, a quién besas o a quién le das cuello. He visto que lo juegan mucho con personajes de Harry Potter. Y hace algunas semanas vi a una de mis youtubers favoritas jugarlo con tarjetas digitales que ella hizo de los personajes de Harry Potter. Y no solamente eso, sino personalizó el juego muy Potterhead, quitándole la última palabra y cambiándola por Crucio. Híjole, no sé qué es peor. Me súper encantó, me voló la cabeza. La verdad, se me hizo una idea súper genial y yo me dije, Pati, hay que hacer unas tarjetas para jugar este juego con los personajes del mundo mágico. ¡Sí! Claro, con lo que me gusta a mí, las tarjetas y las estampas, claro. Total, que ya tenía eso resuelto. Va a ser mi próximo proyecto, claro que sí. Pero resulta que, pues, una de mis colecciones más grandes de álbumes, estampas y tarjetas es de Harry Potter. Tengo casi todos los álbumes que ha lanzado Panini. Se me hizo como muy aburrido utilizar las mismas imágenes que hemos visto siempre en todas partes. Entonces hay que hacer algo nuevo, diferente, que no exista. Bueno, los podemos dibujar o podemos pedir fanart. Y lo que se me ocurrió es meterme a esta onda de la inteligencia artificial para hacer las imágenes para mis tarjetas. Y no, la verdad es que fue muy intenso meterse a este show. No les voy a hablar todo el circo que fue, porque la verdad es que todavía no soy muy lejos de ser experta en esto, pero les voy a dejar en la descripción de este video el link del canal que a mí me ayudó muchísimo para hacer esto, y la verdad es que el resultado me gustó muchísimo. Me encantó porque es una mezcolanza entre el personaje original, entre el actor que lo interpretó y en lo que yo tengo en mi cabeza, en las alucinaciones de mi cabeza. Entonces estas 3 cosas están en estas tarjetas, así que sin más rollo, ¿quieren verlas? Quédense conmigo, esto es Repetida. Y aquí ya está mi archivo impreso. Son 3 láminas. Las imágenes están en PDF, ya acomodadas para impresión por ambas caras. Quise hacer un diseñillo en la parte posterior para que pareciera tarjetas de juego de mesa. Y más o menos aquí dice besar, cazar y crucio. Lo único que hice fue ir a un sitio de impresión y pedir que me lo imprimieran por ambas caras en papel cuché grueso, que según yo es de 300 gramos, 300 de gramaje, y la medida es tabloide 19 por 13 pulgadas. Si no tienen esta medida, pues no importa, cualquier tabloide está bien. Lo único que va a pasar es que las tarjetas estén más pequeñas, pero también no importa. El chiste es jugar y pasar un buen rato. Lo único que quiero comentarles antes de cortar nuestras tarjetas es que yo armé estas láminas para su uso personal. No armé estas láminas para uso comercial o para venta. Dicho esto, empecemos a cortar nuestras tarjetitas. Podemos cortarlas con regla, con cúter, con guillotina, con cortadora de papel, pero oigan, ¿quién necesita esas herramientas móviles? Nosotros vamos a cortar nuestras tarjetas con magia. ¿Alguien sabe cuál es el hechizo? Yo tampoco. Pero aquí vamos. Esto ya va agarrando forma. Se me ocurrió que para no maltratar tanto las tarjetas y poderlas manipular mejor, redondearles las esquinas. Encontré esta cosilla en Amazon que tiene 3 medidas. Me encanta, ya parece más tarjetita. Pero si ustedes quieren llevar esto a otro nivel, en el sitio donde me imprimieron las láminas tienen el servicio de laminado. El laminado es como una pequeña
capa plastificada mate granulosa que sirve para proteger las impresiones. También en los estudios fotográficos así te entregan las fotografías impresas. Y yo dije, creo que esto es demasiado, porque la verdad es que el costo se duplica a la hora de querer laminarlas. Pero dije, bueno, si estamos haciendo esto, vamos a hacerlo bien, ¿no? De perdis para experimentar, a ver qué tal salen las cosas. Y chéquense nomás. Me súper encantó esta onda del laminado. No, ya soy súper fan. Me voy a hacer adicta a hacer tarjetas de cosas, de lo que se me ocurra, porque está bellísimo. Me encantó, me súper encantó este acabado mate. No es tan brilloso como este. Chequen aquí la diferencia. De hecho, este se ve más brilloso y este ya se ve un poquito más opaco, pero los rostros se ven más agradables, se ven con más detalle, se ve más bonito. ¡Ay! Sí, me quedo con el laminado, definitivamente. 2000 años más tarde. Y listo, ya tenemos todas las tarjetas cortadas y con las puntas redondeadas. Estas son las que no están laminadas y estas son las laminadas. Indiscutiblemente las laminadas se sienten muchísimo mejor. De hecho, lo que me gustó de las laminadas es que las puedes manipular sin miedo a que les pase algo, porque sí nos van a aguantar muchísimo tiempo y muchas jugadas también. Estas también quedaron muy bien. Creo que lo único malo es que están un poquito pandeadas, pero no pasa nada. Yo creo que también quedaron de lujo. Me gustaba mucho cómo quedaron las tarjetas. Quiero enseñárselas una por una para que me den su opinión, porque también es una cosa hay unas medio chistosas. Rita Skinner, creo que le faltó una expresión como de malosa, no sé. Petunia Dursley, también siento que tiene una expresión muy tranquila. Y una cosa que tenía esta herramienta es que era muy difícil ponerle cosas como muy extravagantes, muy de fantasía. Lockhart, me costó mucho trabajo ponerle la sonrisa, no sé por qué no me dejaba, y es una de sus características. Profesor Quirrell, Draco Malfoy, Remus Lupin. Aquí a Remus no le pude poner ninguna cicatriz. Hubiera estado padre hacer una edición después para ponerle alguna que otra marquita, porque no me dejó. Igor Karkaroff no se parece mucho, la verdad. Creo que si le ponemos un parchecito se parece más a Solid Snake, ¿no? Gregory Goyle, Dolores Umbridge, Padma Patil. Aquí y me equivoqué con las hermanas Patil, porque según yo las había puesto a ambas y no. A la hora de imprimir solo me salió Padma y creo que sustituí un archivo por otro, y la verdad sí me hubiera gustado tener a las dos juntas. Victor Crumb. Si ustedes me dicen que Victor se parece a Malumba, les voy a decir que sí, tienen toda la razón. No sé por qué, pero me gustó mucho el ambiente, como si estuviera caminando en los jardines de Durmstrang. Me gustó mucho. Lavander, Horace, Bernard, Cedric, Cormac, Dursley. Aquí sí siento que le faltó como una expresión más de maloso a Dudley. Middle, la Llorona. Aquí sí de plano fallamos, porque era muy difícil, por más que le decía a la aplicación holograma fantasmal azul, no me lo generaba. Y aquí también siento que con los lentes se parece más a Yo soy Betty la Fea, ¿verdad? Minerva McGonagall me gustó mucho. También aquí los ojos rojos se los puse en edición porque no los pude generar. Hermione, Shaw, me gustó mucho cómo quedó la tarjeta de Shaw. George Weasley, profesor Filwich, Arthur Weasley, Oliver Wood. Me gustó mucho esta tarjeta, hasta me motiva para hacer tarjetas como de jugadores de Quidditch. Me gustó mucho cómo quedó. Nymphadora Tonks. Nymphadora creo que sí le faltó como una pose un poquito más rebelde. Se ve como que posó para la foto. Como que sí le hace falta trabajar más a Tonks. Tom Riddle, me gustó mucho la expresión de Tom. Se me hace muy padre, así como, no sé, como serena, analítica, no sé, se me hizo muy padre. Sirius Black, Neville Longbottom, Pansy, Severus Snape. Luna también fue otro show.
porque le pedía que me la pusiera con uniforme escolar como para asemejar el de Ravenclaw y no, o sea, toda la atmósfera me la cambiaba a algo demasiado infantil, entonces decidí dejarla así, como un ambiente más místico, más como de elfa del Señor de los Anillos. Billy Weasley, me gustó mucho ponerle un traje así elegantón porque se supone que trabaja quitando encantamientos en Gringotts. Albus Dumbledore, me gustó también mucho el color de su túnica. Bellatrix, sí, también siento que le faltó algo más de expresión de bruja loca. Dean Thomas, esta tarjeta me gustó mucho porque sí parece como fotografía de escuela de graduación. Se me hizo muy bonita como salió. Harry Potter, Profesor Brown, Molly Weasley, James Potter. Aquí sí se ve como muy de modelo, muy galán. No era la intención, pero así salió y bueno, pues así la dejamos, ¿no? Barty Crouch Jr. Me gustó mucho, así todo elegante, como me lo imaginaría de las familias de sangre pura, ¿no? Así todos orgullosos, presunciosos, no sé. Percy Weasley, Angelina Johnson, también me gustó mucho. Todas las que tienen que ver con Quidditch, como esta, me gustaban mucho. O sea, sí era casi imposible ponerlas en escobas voladoras o precisamente en el campo de Quidditch, pero me gustó mucho porque se siente el ambiente. Se me hizo muy padre. Aparte de la sonrisa de Angelina, se ve muy bonita. Ginny Weasley también me gustó mucho. Vincent Crabbe, Rubius Hagrid, Madame Poppy, Ron Weasley, Lily Potter, Fleur Delacour, Trelawney. También le faltó como estar más descompuesta, ¿no? Más el cabello alborotado, los lentes más profundos, pero me gustó mucho los colores de la tarjeta y aparte de que se aprecia más las facciones de Emma Thompson. Me gustó, la verdad que sí. Peter Pettigrew, Fred Weasley, Rolanda Hooch, de mis personajes favoritos y qué triste que solo haya salido en la primera película. Ollivander, me gustó mucho los detalles. Es que de repente genera unas cosas esta aplicación que sí te sorprenden demasiado. Greyback, aquí sí me gustó mucho porque sí generó unas características así como de oscuro, de hombre lobo. Me gustó cómo quedó esta tarjeta. Narcisa Malfoy, Lucius Malfoy, Simus. Como que viendo estas tarjetas juntas me doy cuenta de que hice a todos los personajes como muy bonitos. ¿Cuál sería la palabra? Como muy fancy. Yo creo que debo de dejar de leer fanfics en Wattpad. Como les comentaba que sí era un poco difícil hacer características como mágicas en la herramienta. Estos son ejemplos muy claros. A Moody no le pude hacer su ojo mágico y a Lord Voldemort también le falta su nariz de serpiente. Y pues sí, fue imposible hacer a estos dos personajes porque era demasiada fantasía. Les ponía características de elfo o de duende y pues me generaba personajes como muy genéricos, muy genéricos, que no se iban a parecer absolutamente nada a nuestros personajes Harry Potter. Entonces decidí dejar sus imágenes tal cual. Y también anexé algunos personajes de Animales Fantásticos. Ya cada quien decide con qué personajes jugar. Pueden anexar o quitar tarjetas a su gusto. Aquí sí les quise dar como un ambiente más del Nueva York de los años 20. Siento que sí se logró poquito la atmósfera. Newt Scamander, Percival Graves, Winnie Goldstein, Theseus Scamander, Tina, Jacob creo que es el único que no me gustó cómo salió, no sé, como que sí le falta más característica del actor. Credence, Lita, Albus Dumbledore, me gustó mucho porque por fin le pudimos poner al Albus de joven su característica de túnicas así coloridas. Y tenemos a dos Grindelwald para que ustedes elijan a quién quieren, a Max o a Johnny Depp. Ahí están. Y listo. Díganme ustedes qué les pareció. Necesito su opinión sincera, así de oye, no se parecen nada, están demasiado trabajados, no se parecen. Porque la verdad sí tardé muchísimo en hacer las tarjetas, pero lo disfruté mucho y es una cosa nueva que yo quería aprender a hacer, así que un mundo de posibilidades.
Muchas gracias por ver hasta aquí. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse a mi canal, pero no se vayan, quédense conmigo y naveguen por el canal. Tal vez haya una colección que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.